un poco lo que hablábamos la semana pasada. ¿Sí? La semana pasada se recordará que discutimos un poco algunas reflexiones de cómo está cambiando el mundo, del sentido de explorar la tesis de los micropoderes, explorar, por ejemplo, los cambios que esto está generando en términos de relaciones económicas, relaciones sociales, las tres revoluciones, la revolución del más, de la movilidad y de la mentalidad, y cómo esto ha venido, les decía, a generar un cambio en las condiciones del poder, en el sentido que hoy el poder está más disgregado, más disperso, más atomizado y también al mismo tiempo más fragmentado y más difícil en su ejecución. Entonces, sobre esas reflexiones ya podemos entrar a analizar algunas condiciones ya más concretas de análisis geopolítico. Y específicamente, la idea de hoy les traigo un caso que creo que va a estar interesante de evaluar, que es la parte cultural de mucho de lo que ha pasado en Centroamérica en los últimos 2 o 3 años, que ya es entrar a ver un poco las transformaciones que se están dando a nivel de Estados Unidos y lo que se conoce como la tesis del mundo postamericano. La tesis del mundo postamericano pues es un trabajo que han hecho básicamente dos grandes autores, Fareed Zakaria, que lo mencionamos la semana pasada, pero también está Robert Kaplan. Ambos básicamente enuncian una serie de eventos que de acuerdo a estos dos intelectuales marcan un cambio en la forma como se está empezando a posicionar las dinámicas de los actores geopolíticos mundiales. Kaplan particularmente dice, miren, el mundo ha vivido, por lo menos el mundo moderno de los 1500 para acá, ha vivido tres grandes shifts of power, es la frase que él utiliza, como movimientos en el eje de poder, que básicamente él dice, miren, en los años 1500 a nivel mundial se produjo una revolución del comercio, y en la revolución del comercio quien controlaba los mares, quien logró generar estabilidad en el mar, se convirtió en el policía mundial. Y eso explica el surgimiento de Gran Bretaña a partir del siglo XVI-XVII como la gran potencia mundial, precisamente porque el poder de la Gran Bretaña estaba basado en justamente controlar el comercio internacional, en tener bases marítimas alrededor del mundo, en el poder de la flota británica, que ha sido referente desde 1588 hasta el siglo XX. El segundo momento, de acuerdo a la tesis de Kaplan, se da en el siglo XX, producto de los cambios de la revolución industrial y de las revoluciones liberal-democráticas de finales del siglo XVIII y XIX, que básicamente dice, miren, lo que ocurrió es que en el mundo se generó un nuevo centro de poder en donde coexistió por primera vez dos grandes modelos, uno económico y uno político. El modelo económico del capitalismo o de la libertad de mercado y el modelo político de las democracias republicanas. Y eso explica por qué el mundo se fue convirtiendo o se fue moviendo gradualmente en su centro de poder, no solo Europa Occidental en primera instancia, sino eventualmente hacia Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. La tesis de Kaplan plantea un contraargumento que dice, miren, ante ese gran proceso de transferencia occidental hacia América o hacia Estados Unidos de América del poder, pues se plantea una contratesis que es un esfuerzo de parte de los países totalitarios que encontraron en la Unión Soviética precisamente la antítesis de esos dos principios, de una economía centralmente planificada en los modelos comunistas y de sistemas en donde precisamente se tenía una centralización de poder, totalitarismo y demás. Pero en el siglo XXI, Kaplan, digamos que no lo desarrolla con la misma apertura que un Moisés Naim o que ¿cómo se llama? Groucho Marx, pero básicamente ellos dicen, miren, en el siglo XXI estamos viendo que ese gran centro de poder que aparentemente quedó después de la Guerra Fría se está fragmentando. O sea, lo extraño de la dinámica post-1989, y las razones era lo que hablábamos la semana pasada, es que a través de la historia siempre había existido como un gran actor que durante varios siglos, después de quitarse a los competidores en el poder mundial, se había establecido como el gran policía del mundo. O
sea, los británicos fueron durante 300, 400 años el gran policía del mundo en un periodo que se le conoció como la Pax Británica. Previo a eso, teníamos la experiencia del Imperio Romano, que durante igual 400 años se estableció como el gran policía del mundo a finales de la época de la Antigüedad, en el periodo que se conoce como la Pax Romana. Pero lo extraordinario del mundo en el que vivimos es que cuando Estados Unidos se consolida como una potencia unipolar a final del 89, sí vino un periodo de Pax Americana, pero la Pax Americana no duró más de una generación. O sea, la Pax Americana en 25 años se empezó a caer. O sea, Estados Unidos como superpotencia mundial es anómalamente débil comparado con sus pares internacionales. Esa anomalía creo que está más asociada a la velocidad de los cambios del mundo que al poder norteamericano. Y básicamente, a ver, las razones por las que se da eso, y esto es un poco lo que vamos a ver en las siguientes líneas, es que a diferencia de los dos grandes poderes unipolares, los romanos o los británicos, Estados Unidos en su proyección de poder mundial se dedicó a exportar sus modelos económico, político y de ciertos valores. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a ver algunas dinámicas, algunas de estas reflexiones las hemos hecho. Aquí está una cuantificación de la cantidad de países que tienen sistemas democráticos de carácter abierto o Polity 4, que es la escala que se utiliza en las mediciones. Esta es del, ¿cómo se llama? Del Rule of Law Index, que básicamente vemos cómo después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Estados Unidos se convierte en potencia, relevante la cantidad de países democráticos tuvo una ascendencia, obviamente con el hiato de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial la cantidad de países democráticos fue ascendiendo, y después de 1985 la cantidad de países democráticos se disparó. O sea, Estados Unidos, el periodo de poder de Estados Unidos viene asociado primero con una difusión de la democracia como un sistema político a nivel mundial. O sea, las dictaduras, los totalitarismos del 89 para acá vienen en una franca decadencia. Entonces, de entrada, Estados Unidos proyectó o exportó, mejor dicho, su sistema político democrático, cosa que no ocurrió con los otros imperios. Caso paradigmático, cuando ustedes ven, hay una película muy buena que se llama The Green Zone, que habla precisamente de o que evidencia los dilemas de Estados Unidos después de los primeros 2 meses de la guerra de Irak. Y el dilema era, bueno, ya derrotamos al ejército iraquí, ya nos bajamos a la Guardia Republicana, Saddam Hussein, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces entre los dilemas era, bueno, pues la receta es bien clara, aquí venimos a exportar la democracia, pues hay que darle democracia a los iraquíes, así que empecemos a construir instituciones para que los iraquíes voten. Similar, o algo similar es lo que pasó, por ejemplo, en Libia, en donde después de bajarse a Gaddafi dicen, pues hay que crear democracia. O algo similar es lo que trató de pasar o de hacer en Afganistán. Es decir, Estados Unidos, donde ha ido a meter las manos militarmente en los últimos 10 años, digamos que su salida inmediata es saquear al dictador, democracia. O sea, hay un proceso racional de exportar su sistema político. Pero resulta también que el periodo, y eso también lo habíamos hablado la semana pasada, asociado precisamente a este boom del poder norteamericano, es un periodo en donde también la riqueza per cápita del mundo se disparó. O sea, los 50 años por Segunda Guerra Mundial, otra vez a partir de los últimos 15 años del siglo XX, la riqueza per cápita en el mundo se disparó. A nivel de apertura comercial, o sea, el libre mercado como una idea, esto es una medición que hace el Banco Mundial de los índices de apertura comercial de los diferentes países, y ahí nos damos cuenta cómo, por ejemplo, hacia los años 80, los índices de apertura comercial de las principales potencias en el mundo estaban abajo del 40%. Pero después de los años 80, y conforme nos hemos ido acercando o adentrando en el siglo XXI, hemos visto cómo los índices de apertura comercial van hacia arriba. Con la excepción, obviamente, en algunos casos de China, que han echado atrás algunas reformas. Entonces, ¿qué pasa? No solo se exportó el modelo democrático, no solo hay más riqueza en el mundo,
sino que se exportó el modelo de libre comercio, que el modelo de libre comercio también es parte del sistema económico norteamericano. Sin ir tan lejos, lo que pasa es que ahorita se nos olvida un poco en la historia, pero si el accidente del 11 de septiembre no hubiera ocurrido y Estados Unidos no hubiese dejado de ver hacia la región, hacia el continente americano como su zona central de interés, exactamente en junio del 2011, Estados Unidos redactó la propuesta de lo que se llamaba el ALCA, la Alianza de Libre Comercio de las Américas, que básicamente era un gran tratado de libre comercio para todo el continente americano, en donde nos íbamos o la idea era hacer de las Américas la base para empezar a competir con Europa, o sea, una gran zona aduanera unificada en donde los productos entre los países del ALCA pasaran con arancel cero entre los países, que fuera una única zona aduanera, entonces que todos los procesos de exportación e importación se manejaran de forma centralizada en una misma aduana. Se da el 11 de septiembre y Estados Unidos tiene que volcar su atención hacia Medio Oriente, y entonces eso deja huérfano el proyecto del ALCA, y ahí es donde surge pues la antítesis liderada por el proyecto bolivariano del ALBA, que básicamente el ALBA era una alianza en torno a la estructura clientelar del petróleo, de Petrocaribe de parte y de Mercosur de parte del gobierno venezolano. Pero el proyecto de Estados Unidos era hacer de América, de todo el continente, una gran zona de libre comercio. Como el proyecto quedó huérfano, a Estados Unidos, ¿qué le tocó hacer? Empezar a suscribir acuerdos de libre comercio de forma bilateral. Lo que hizo con Centroamérica, lo que hizo con Colombia, lo que hizo con Ecuador. Pero su modelo de libertad de comercio, la idea en ese momento era explotar. Pero luego también hay otro fenómeno que ha sido importantísimo en todo este proceso, y es que durante el siglo XX el gran foco de recurso estratégico geopolítico era el petróleo. El petróleo es el gran motivador de las dinámicas geoestratégicas de la segunda mitad del siglo XX, y en base al petróleo gira mucho de la dinámica de poder durante, como les digo, en los últimos 40, 50 años del siglo XX. Pero ¿qué ocurre? Y esto es probablemente... Tengo la gráfica para acá. Aquí ustedes pueden ver la vinculación entre eventos políticos relevantes y los precios del petróleo. O sea, el petróleo realmente se convierte en un foco de atención en el año de 1973, cuando los países árabes cierran filas y establecen la organización, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y dicen: aquí vainas que el petróleo lo vamos a comerciar vía libre mercado. No, aquí vamos a hacer un cartel. Y nosotros, como productores de petróleo, vamos a establecer cuotas de producción. Limitando la producción, por leyes de oferta y demanda, el precio se dispara. O sea, el petróleo, que durante 23 años tuvo un precio promedio de $23 el barril, sin mayores vaivenes, se dan cuenta, de 1950 al 73 el precio del petróleo estuvo estable. Cuando los países árabes crean la OPEP y cartelizan la producción petrolera, el precio del petróleo de la noche a la mañana prácticamente se duplica a casi $50. Y obviamente con una serie de vaivenes. Cuando se da la guerra de Irán e Irak, que eran dos de los 5 principales productores de petróleo, por la incertidumbre de qué iba a pasar con la producción de estos dos países, el precio del petróleo se dispara, y es la primera vez, estamos hablando de 1981-82, que llega a rozar los $90. Termina la guerra Irán-Irak, se empieza a estabilizar nuevamente. El periodo de la guerra del Golfo también, asociado al conflicto con Irak, se vuelve a disparar el precio de petróleo, pero otra vez se estabiliza en $33. Pero conforme nos vamos acercando al fin del siglo XX, el precio del petróleo empieza a subir a 62, derivado, aquí básicamente es donde vemos el boom del consumo chino. Entonces el precio del petróleo sube a $60, conforme se expande el consumo de los chinos, llegamos al punto más alto, que fue en el año 2008, que es cuando el precio del petróleo estuvo en torno a los $142, $143 el barril. Y si no hubiéramos tenido la crisis financiera que contrajo los mercados internacionales, el precio del petróleo probablemente se hubiera disparado a los $200. En ese momento hubo una decisión geoestratégica de Estados Unidos, y esa decisión geoestratégica de Estados Unidos, y probablemente es el evento por el cual
Barack Obama va a ser recordado en la historia es que él decide adoptar una política pública para reducir la dependencia de la economía norteamericana de factores que se van más allá de su control, que era la lógica de los países productores de petróleo. Y lo que hace Barack Obama básicamente es apostar por una política de diversificación energética. Y esa política de diversificación energética es: produzcamos energía renovable, produzcamos energía eólica, hidroeléctrica, apostemos también por nuevas técnicas de extracción petrolera, invierten en muchísimos recursos en universidades, las universidades desarrollan la técnica del fracking, que es básicamente sacar petróleo de piedras, y Estados Unidos, por ahí del 2010, 2012, le empieza a decir a los países productores de Medio Oriente: mira, yo me estoy volviendo autosostenible en términos energéticos, así que muchas gracias, pero yo ya no dependo tanto de tu petróleo. ¿Y qué pasa? Del 2010 para acá hemos visto una tendencia a la baja de los precios del petróleo, al punto que hoy el barril está más o menos en torno a los 42, 45 dólares. Un precio que no se había visto desde 1998. Y la tendencia, y realmente el precio del petróleo se mantiene así de alto, entre comillas, por el consumo chino. Los chinos no llevan ese nivel de desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Con esa política energética alteró radicalmente el centro geopolítico del mundo. Porque antes la geopolítica se pensaba en función a esto, que era: ¿cómo aseguro yo que haya un libre comercio o un comercio directo de parte de los grandes productores de petróleo en el Medio Oriente hacia los grandes consumidores, que básicamente era Europa y Estados Unidos? Entonces, la lógica geopolítica de la segunda mitad del siglo XX fue: aseguremos que los puntos de producción y sobre todo los puntos de transporte sean espacios en donde haya un control geopolítico de parte de los países occidentales. Y por eso es que nos vamos a dar cuenta que esto es lo que se conoce en geopolítica como los choke points. Los choke points básicamente son los centros neurálgicos de importancia geoestratégica. ¿Qué es un centro neurálgico de importancia geoestratégica? Por ejemplo, el Canal de Suez. En el Canal de Suez pasaba básicamente el 60% de la producción petrolera que salía de Arabia por Bab al-Mandeb, que es entre la zona entre Yemen y Somalia, pasaba por el Canal de Suez en Egipto y de ahí llegaba a Europa. Entonces, quien controlaba el Canal de Suez tenía en sus manos la capacidad de ahogar el tránsito petrolero hacia Europa. Entonces, por eso es que el Canal de Suez, durante todo el conflicto árabe-israelí, era el foco de las tensiones geopolíticas. O sea, cuando llega el gobierno de Nasser en 1956 y él decide nacionalizar el Canal de Suez, Occidente pega el grito en el cielo, porque básicamente está diciendo: yo tengo la capacidad de cerrarte una de las principales rutas de comercio petrolero. Caso similar pasa con Manuel Noriega en Panamá, cuando en los años 80, digamos que la narrativa lo que ha explicado es que a Noriega lo sacan por su vinculación con la droga. Esa fue la explicación. El tema de Noriega es que en ese momento, si Noriega venía y nacionalizaba el Canal de Panamá, automáticamente apretaba el principal centro de transbordo no solo comercial de Estados Unidos, sino de acceso a petróleo. Por eso es que vemos, por ejemplo, un país como Somalia, que literalmente es el caso paradigmático de un colapso de gobierno. Somalia siempre fue un tema de interés. Se recordarán la campaña fallida que Clinton invirtió de los Marines norteamericanos en Mogadishu en 1994. Tenía como objetivo evitar que un gobierno antagónico a Occidente tomara control de Somalia, porque si Somalia caía bajo un gobierno antagónico, Bab el-Mandeb, el estrecho que separa Somalia de Yemen, lo iba a controlar un enemigo norteamericano. Lo mismo, por ejemplo, con la guerra de Timor del Este. Timor del Este es el país más reciente que ha nacido a la vida a nivel mundial. Timor del Este es clave porque Timor del Este controla el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca es por donde pasaba la mayor parte del petróleo que consumía Japón, que hacía el transbordo transpacífico. Entonces, muchos de los centros de interés geopolíticos estaban o giraban en torno a las dinámicas petroleras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Perdón.
¿Por qué no está establecida la ruta de Venezuela con Península de Florida? Básicamente está como por aquí, porque sale de la zona de ¿cómo se llama? Del norte de Venezuela, de Maracaibo, pasando por Centroamérica y llega a Florida. Pero digamos que no es relevante porque también este es otro dato que también se ha sobredimensionado. En el momento de mayor dependencia petrolera de Estados Unidos hacia Venezuela, que fue por ahí en 2004-2005, Venezuela nunca le proveyó más del 8% del total del consumo de Estados Unidos. Al día de hoy, Estados Unidos el porcentaje de petróleo que consume Estados Unidos y que viene importado, Venezuela aporta entre el 4 y el 6%. Con la diferencia que Estados Unidos antes del 2010, el 62% de su matriz energética era petrolera, hoy ha bajado a menos del 40%. Entonces digamos que Venezuela antes aportaba el 8% del 62%. Ahora aporta el 6% del 40%. O sea, Estados Unidos bien le puede decir a Venezuela, mira, gracias por tu petróleo, que puede encontrar otras fuentes de abastecimiento y no va a sufrir ningún efecto. O sea, la tesis de que Estados Unidos tiene un interés en derrocar a Maduro por temas petroleros, geopolíticamente no se sostiene. Porque hubiera sido válida hace 15 años, hoy ya no. Y el tema contrario, del petróleo de Venezuela, ¿cuántos va para Estados Unidos? Ahí sí es más del 40%. O sea, que Estados Unidos le deje de comprar a Venezuela, eso sí, ahogaría al régimen de Maduro. Entonces también digamos que ahí es donde se ve Estados Unidos que juega un poquito con Venezuela, porque si Estados Unidos hubiese querido bajar a Maduro, sencillamente suspende la importación de petróleo venezolano y el régimen de Maduro caería en un año. Porque ahí sí, la economía venezolana, que todavía se sostiene marginalmente con las exportaciones de petróleo, ahí sí se vendría a piso. Pero no lo hace. Y no lo hace por la siguiente razón. Porque, a ver, y por eso es que nos detuvimos tanto la semana pasada en evaluar todos los temas de la revolución del MAS y de la movilidad. Donald Trump triunfa en las elecciones en Estados Unidos porque él representa un cambio de paradigma. O sea, él representa el cambio de parte de la nación americana que ya se cansó de hacer todo esto. O sea, Estados Unidos, la sociedad norteamericana ya se cansó de ser el policía del mundo. Y digamos que eso es lo que se vio reflejado en las elecciones 2016. Ya en su momento esa parte creo que no la discutimos. Ya Zakaria y Kaplan habían proyectado que Estados Unidos iba a seguir siendo la potencia más fuerte del mundo, pero con una serie de cambios importantes. Primero, que su poder relativo se iba a disminuir. O sea, que Estados Unidos iba a estar dispuesto a compartir poder con otras potencias. O sea, Estados Unidos llegó a la conclusión, por ejemplo, y hay casos evidentes. Estados Unidos llega a la conclusión que el tema de Ucrania y la expansión rusa en Crimea no era problema, porque ¿para qué me voy a ir a pelear con los rusos? O sea, ahí no hay ningún interés mío que se vea afectado. Siria, que ha sido como el foco del conflicto de la guerra civil en Medio Oriente. Siria, básicamente Estados Unidos dijo, miren, suficiente lío tuve con Irak y con Afganistán, yo solito no me voy a ir a meter a Siria. Si quieren que salvemos el problema sirio, aquí entramos en conjunto. Y eso implica Rusia, vos tenés que poner gente, Europa, vos pones gente también. Y ninguno de los dos países no ha querido hacer esto. Estados Unidos también ha dicho, bueno, Siria, que se vaya al caño. Corea del Norte, en cualquier otro momento reciente de la historia norteamericana, a Corea del Norte ya le hubiesen ido a bombardear sus centros de producción de armas nucleares. ¿Y por qué no lo hace Estados Unidos? Porque dice Corea del Norte, esto es un problema compartido. O sea, Corea del Norte primero tenés al vecino Corea del Sur, que ya está lo suficientemente grandecito y desarrollado para ver por tu propia defensa. Y allá a la par tenés a Japón y a China, que también ustedes tienen que ver qué hacen. Entonces, básicamente, Estados Unidos lo que está diciendo es, yo ya no voy a ser el policía del mundo. O sea, si hay focos de conflicto en el mundo, o entramos en grupo o yo no me meto.
porque ese es el aprendizaje de lo que pasó en Irak y en Afganistán. Que en Irak y en Afganistán era un problema mundial, el terrorismo. Estados Unidos fue a dirigir las operaciones, es cierto, en los dos en teoría hubo coaliciones multinacionales, pero Estados Unidos puso más del 90% de los hombres, de los recursos y de los muertos. Estados Unidos dijo, ya no más policía del mundo. Si hay líos, entramos en bloque o yo no me meto. Y obviamente eso, implica que Estados Unidos está dispuesto a hacer algo, o un proceso que se le denomina la concentración de intereses. Que es decir, yo ya no me voy a preocupar si hay un dictador en Siria y me cae mal, problema de alguien más. Si Rusia invade Ucrania, problema de alguien más. Si Europa se siente amenazada por Rusia, Europa, mira vos qué haces. O sea, Estados Unidos tomó la decisión de empezar a enconcharse en su sistema. Licenciado, disculpe, ¿usted no cree que eso puede ser una política equivocada del señor Donald? Porque si nos damos cuenta, en el área de los 22 países latinoamericanos que somos, ahorita prácticamente está perdiendo Cuba, porque de hecho, pues, históricamente, Cuba estaba así, como una nave de arete que aquí para allá. Pero ahorita, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela y Perú son países que se están metiendo en la política rusa. E inclusive, en el interés, a veces es de verdad y a veces es mentira. Donald Trump no ha invadido Venezuela porque Rusia le dijo, si vos invadís Venezuela, ahí estamos nosotros. Entonces, lo que pasa es, más que una política errónea, lo que pasa es que Donald Trump es el reflejo de una demanda. Y este mapa creo que lo mostré la semana pasada. Este mapa refleja probablemente el mayor divorcio que hay en la opinión pública norteamericana. El divorcio que hay en la opinión pública norteamericana es que en las zonas azules, que es donde ganó los demócratas y Hillary Clinton, son ciudades. O sea, Hillary Clinton arrasó en la ciudad de California, en Miami, en Washington, en Nueva York, en Chicago, en Dallas, en Houston. Pero Donald Trump ganó en lo que, entre comillas, pero entre comillas podríamos denominarlas las zonas del interior o las zonas rurales norteamericanas. ¿Y qué es lo que el triunfo de Donald Trump reflejó? El triunfo de Trump reflejó, primero, en esas zonas hay una molestia del pueblo norteamericano con los migrantes. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en esas zonas es donde el nivel de desarrollo de Estados Unidos, obviamente, está 10 veces superior al de Guatemala, pero son las zonas en donde las oportunidades de empleo son un poco más limitadas, en donde resulta que hay también todavía una enorme producción agrícola. Entonces son las zonas de lo que se denomina coloquialmente como el redneck norteamericano, que es básicamente el blanco de clase media, media baja, religioso, que tiene un trabajo de blue collar, o sea, un trabajo industrial o un trabajo agrícola, que poco a poco se empezó a dar cuenta que sus oportunidades de empleo las estaba compitiendo con un inmigrante. Entonces, primero, hay un rechazo de esa población rural norteamericana que le está diciendo, mira, ya no migración. Segundo, cuando ustedes van a ver la composición del ejército norteamericano, la mayor parte del ejército norteamericano no vienen de las ciudades, porque las personas que viven en las ciudades son los que tienen mayores niveles de ingresos, y el norteamericano de la ciudad, sus hijos van a la universidad. Son en el interior en donde las oportunidades de la universidad no están tan desarrolladas. Entonces, entrar al ejército es una alternativa. Entonces, ¿de dónde puso Estados Unidos la mayor parte de los muertos en las últimas guerras? En el interior. Entonces, también la política de decir, ya no más muertos que vengan de nuestro país, es también un reflejo de esa posición del interior. Y por ejemplo, hay muchísimas cosas que se han estado dando. Hablábamos la semana pasada de todo este debate del himno y del fútbol americano. Cuando ustedes ven los datos de ratings de televisión del fútbol americano, se cayeron 10%. ¿Por qué? Porque este es el norteamericano conservador
que va a misa, mira fútbol americano, respeta su bandera, respeta su himno, y eso que los jugadores multimillonarios anden haciendo protestas, que él es ser un promotor de política. Trump refleja un cambio de opinión que hubo en Estados Unidos, que es la opinión que no vemos reflejada en los medios, que era lo que hablábamos ayer de ese divorcio que hay entre élites, medios y las mayorías silenciosas. Entonces, por ejemplo, leemos el New York Times, y el New York Times, digamos que silenciosamente está diciendo, miren, vayan y revienten a Corea del Norte, vayan y derroquen a Maduro, vayan y pónganle un hasta aquí a Rusia. Y mientras tanto, Trump, ¿qué está haciendo? Le está diciendo a Corea, mira, ya, deja de andar haciendo burradas, hombre, si no, de verdad te voy a hacer algo. Pero no está reaccionando como el poder que históricamente reaccionaría. A Maduro le han puesto sanciones y demás, pero Estados Unidos también dice, yo no me voy a ir a meter ahí. Y Rusia, mismo tema. ¿Y qué es eso? Es el reflejo de una mentalidad del electorado trumpista que básicamente dijo, ya no más policía del mundo. Y básicamente, cuando vemos la doctrina Trump va un poco en la línea de echar para atrás mucho de lo que hizo Estados Unidos durante los últimos 50 años. Por ejemplo, protección de fronteras. La protección de fronteras es decir, ya no más migración ilegal. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero que mi norteamericano del interior compita con inmigrante ilegal. Segundo, que esto todavía no lo ha cumplido tanto, pero que ya, por ejemplo, la salida de la Alianza Transpacífico es un primer ejemplo, que es cuando él hablaba en campaña del proteccionismo comercial, económico, que iba a revisar el acuerdo de libre comercio con México, que básicamente, ¿qué es la política norteamericana en ese sentido? Y Trump lo dijo en su discurso de toma de posesión, aquí vamos a implementar una política en donde vamos a Buy American y vamos a Hire American. O sea, aquí vamos a dejar de comprar bienes chinos, de comprar productos que se están maquilando en México, y realmente la pelea que Trump le va a entrar tarde o temprano con la industria automotriz es que la industria automotriz norteamericana, hay una frase que Trump usaba en campaña que él decía, hace 15 años, ¿cómo se llama? Los carros se producían en Detroit y nadie quería consumir agua en México. 15 años después, resulta que hoy todos los carros vienen de México y nadie quiere consumir el agua de Detroit. Que era un ejemplo de cómo la industria automotriz que estaba concentrada en el estado de Michigan, más republicano no puedo decirlo, básicamente la industria automotriz, Ford, General Motors y demás, cuando entra en vigencia la segunda parte de las desregulaciones del libre comercio del NAFTA, muchas de esa industria automotriz migra sus operaciones a México. ¿Por qué? Porque la mano de obra en México es más barata, las regulaciones son más laxas, los controles son menores, las medidas ambientales son menores. Entonces la industria automotriz lo que empezó a hacer es a maquilar los vehículos en México y después, pues, vía NAFTA se reexportaban con arancel cero a Estados Unidos. Entonces todo ese eje de la industria automotriz se desapareció. Entonces, ¿qué pasó con esos trabajos en Estados Unidos? Se perdían. Y así había N cantidad de ejemplos de cómo mucha de la producción norteamericana empezó a migrar a otros países. Y lo que Trump está diciendo, ya no más. O sea, empresa norteamericana, si querés producir bienes norteamericanos, los vas a producir aquí. Y vas a contratar gente de aquí. O sea, hay una lógica de proteccionismo. Por eso es que Toyota y Honda se unieron para esa parte, ¿no? Cabal. O sea, esta es una guerra en donde Trump lo que está diciendo es, ya vamos a dejar de mantener el mundo. Y ahí recuerden aquella gráfica que les enseñaba la semana pasada de cómo Estados Unidos exporta 120 billones de dólares en remesas. Es también un mensaje de decir, miren, la riqueza que se produce aquí está migrando hacia otras latitudes. Otro tema que también está diciendo, miren, Trump está diciendo reactivación económica. ¿Por qué? Porque necesitamos generar empleos aquí, que es inversión en alianzas público-privadas, infraestructura, inversión militar. Está diciendo también vamos a reducir el gasto exterior. O sea, todos estos programas a través del Departamento de Estado, de la AID, de andar apoyando temas de minorías, temas de género, de sociedad civil, de promoción de democracia, se acabaron. Yo no me voy a estar gastando dinero de los contribuyentes en andarle construyendo la democracia a alguien más. ¿Querés democracia a alguien más? Hacelo. Hay una revisión de la política social, otra vez. Si estamos hablando del centro conservador norteamericano, ¿cuáles son las líneas de interés de Estados Unidos? Es decir, bueno, primero,
vamos a echar para atrás toda la doctrina de Roe v. Wade. Roe v. Wade es una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de 1982-84, que básicamente es lo que abrió la puerta para relativizar la idea de la protección a la vida. O sea, en Roe v. Wade, básicamente el argumento de los magistrados de la Corte Suprema Norteamericana fue que la vida no es un valor en sí misma desde la concepción, como se dice en la Constitución guatemalteca, sino que la vida se debe de juzgar en función a la viabilidad que tenga la vida. Entonces, bajo esa lógica, una vida o un feto que tiene de 3 meses o menos, su viabilidad es prácticamente cero. Un feto de 3 a 6 meses tiene 50-60% de viabilidad. Arriba de los 6 meses ya hay más del 80% de viabilidad. Entonces, bajo esa lógica, como lo que se protege no es la vida como un principio absoluto, sino la viabilidad de la vida, mujer, ¿querés abortar a los 3 meses? No es delito, no es prohibido. ¿Querés abortar entre los 3 y los 6 meses? Depende de lo que diga tu médico. ¿Querés abortar arriba de los 6 meses? Solo si es algo muy extremo. Pero digamos que sobre esa resolución Roe v. Wade se abrió toda la puerta para todo el tema del aborto, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿dónde es donde encontramos los núcleos de respaldo a la política de aborto? En las ciudades, que es donde hay un pensamiento más liberal. El centro de Estados Unidos, que es conservador, no lo quiere. Entonces, Trump, ¿qué ha dicho? Cuando yo designe jueces a la Suprema Corte, voy a poner jueces conservadores que echen para atrás toda la doctrina del aborto, o toda la doctrina de Roe v. Wade que abrió la puerta del aborto. Lo está haciendo también con el tema de Obamacare. Obamacare generó, o sea, Obamacare es probablemente la política pública que más ha polarizado en Estados Unidos, porque Obamacare básicamente lo que hace es obligar a todos los norteamericanos a que contraten un seguro médico. Y lo que pasa es que ahí hay de todo, ¿verdad? Porque hay por ejemplo, derivado de los estándares que se tienen que cumplir, personas que antes tenían seguros médicos pues con una cobertura reducida se vieron obligados a tener que adquirir un seguro de mayor cobertura. Entonces eso implica hacer una erogación más alta. Otras personas, por ejemplo, que sencillamente tenían la decisión de yo no quiero pagar un seguro y es un tema de libertad individual, igual ahora les obligan a pagar seguro o ven una sanción en materia fiscal. Pero luego también, por ejemplo, en el marco de Obamacare se generaron unas discusiones bastante profundas de libertades. Por ejemplo, dentro de los seguros de Obamacare, uno de los servicios que todos los seguros contratables debían de ofrecer era servicios de aborto o servicios de planificación familiar. Entonces entró ahí una discusión de libertad religiosa. Si yo soy católico y no creo en la planificación familiar o en el aborto, ¿a cuenta de qué me estás obligando a contratar un seguro de esa naturaleza? Entonces, hoy Obamacare es el foco de mayor polarización en Estados Unidos porque ese centro conservador dice, yo no quiero eso. Yo quiero que me sigan preguntando qué tipo de seguro quiero, cuánto quiero pagar. O sea, es el centro conservador que habla de muchas libertades, las ciudades son las que están a favor. Ahí entra también todo el tema de género, que también Obama fue bastante relativo en ese sentido, y obviamente el tema de los enfrentamientos de los medios. Pero luego también el otro efecto que ha tenido es que Estados Unidos, muy en la línea de esa política de empezar a decir yo ya no voy a ser el policía del mundo, se ha empezado a retirar de muchos procesos de la aldea global. Por ejemplo, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que establece N cantidad de obligaciones a los países firmantes, y Estados Unidos dice, miren, sí, qué bonito que le pidas a mi industria cumplir con ciertos estándares de emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, pero ni China, ni Rusia, ni Europa los cumplen, así que hasta que ustedes no lo cumplan yo me salgo del acuerdo y yo no voy a asumir esos costos. Estados Unidos se sale de la Alianza Transpacífica, que la Alianza Transpacífica era un acuerdo de libre comercio con China, y la razón por la que se sale de la Alianza Transpacífica es porque la proyección es que el mercado norteamericano se iba a inundar de producto chino. Como también en la lógica Buy American, Hire American, cerremos la puerta a los chinos. Anuncian recortar el presupuesto a Naciones Unidas porque dicen Naciones Unidas anda repartiendo dinero en el mundo y yo no lo voy a seguir pagando. Esto es un poco el ejemplo de lo que les digo, porque Estados Unidos tiene desde principios de los 90 un déficit comercial histórico. O sea, Estados Unidos importa más de lo que exporta. Y si entraba la Alianza Transpacífica, la proyección es que el déficit comercial se iba a ampliar todavía más.
Pero realmente la política de Trump es decir, miren, ya, se acabó. Aquí en Estados Unidos podemos producir nuestros propios bienes, nuestros propios servicios, dejemos de estar manteniendo al mundo. La deuda pública de Estados Unidos también se ha disparado. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que pagar toda esa ampliación de gasto, etcétera, etcétera. También Trump está diciendo, vamos a empezar a recortar gasto tanto fiscal como gasto internacional. El tema de la participación laboral. Y aquí es donde básicamente se ve el porcentaje de la población que está trabajando o que está buscando trabajo en Estados Unidos. Y vimos cómo, lo que sí ocurrió es que después de la crisis financiera, sí hubo una merma significativa de casi 6 puntos porcentuales de la población norteamericana que se quedó sin trabajo. Y a pesar de que la crisis financiera terminó en el año 2009, donde se llegó a 64% de tasa de ocupación, la tasa de ocupación siguió bajando. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas empresas prefieren contratar a inmigrantes ilegales. Entonces, esto es lo que Trump está echando para atrás. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué Trump representa como que ese shock mundial? ¿Por qué? Para empezar, Trump es el reflejo de un esfuerzo de echar para atrás toda la política norteamericana en los últimos 50 años. Es un esfuerzo también, y ojo, esta es la parte más crítica, en donde los principios de la globalización que hicieron posible muchas de las revoluciones que hablábamos de la semana pasada, Trump también está diciendo, yo los voy a echar para atrás. O sea, ya no más libre comercio, porque el libre comercio generaba términos asimétricos donde yo estoy manteniendo al mundo. Ya no más migración, porque sí que bonito que haya migración libre en el mundo, todos vienen a dar para acá, y yo ya no le voy a dar trabajo al mundo. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, hoy el mundo está viviendo un proceso en el cual el policía se está echando para atrás y está diciendo, a mí ya no me interesa andarme resolviendo los problemas al globo. Yo me voy a dedicar a mis temas. Y, vamos a saltar para acá, ya voy un poco corto en tiempo. Estas son las reglas de la geopolítica que Estados Unidos empezó a definir desde hace varios tiempos. Y estas reglas de la geopolítica son la doctrina sobre la cual se está, ¿cómo se llama? Educando a los funcionarios norteamericanos. Las reglas de la geopolítica es, primero, escoja. Usted tiene que escoger prioridades antes de tratar de tenerlo todo. O sea, ya eso de que usted le va a resolver el problema a Siria, a Libia, a Yemen, se acabó. Usted elija prioridades. Segundo, usted tiene que tratar de construir reglas amplias de aplicación general y no defender intereses muy específicos. Y eso implica, como usted ya no va a ser el policía del mundo, adhiérase o trate de recomendar o de participar de los procesos que mecanismos e instituciones internacionales llevan a cabo. O sea, hay un problema en Siria, que Naciones Unidas lo resuelva, para eso está. Hay un problema en Venezuela, que la OEA lo resuelva, para eso está, no Estados Unidos. Es decir, hay problemas mundiales en términos de comercio, que sea la OMC. Hay problemas de términos de financiamiento internacional, para eso está el FMI. Es decir, andate a las reglas generales de las instituciones internacionales. Tercera, sé más como Bismarck y no como Gran Bretaña. O sea, básicamente es tratar de mantener una buena relación con todos, más que tratar de ponerle el pie a los poderes emergentes. Y la política bismarckiana, básicamente, o sea, la referencia que hacen es a cómo Inglaterra y Alemania condujeron sus relaciones internacionales en el siglo XIX. Inglaterra, durante el siglo XIX, peleaba guerras para evitar que surgieran potencias competidoras. Entonces, Inglaterra peleó, por ejemplo, contra Napoleón, porque Napoleón representaba una potencia emergente en el continente. Inglaterra peleó contra Turquía en Crimea, porque Turquía representaba el surgimiento de un nuevo monstruo en el oriente europeo. Inglaterra peleó contra Rusia, después de Crimea, porque precisamente identificaba que Rusia era una amenaza para sus intereses en India. Entonces, Inglaterra, su política era, yo me peleo con todos y trato de apachar a la potencia que va emergiendo. Alemania no. Alemania, como reconocía que estaba en el centro de Europa y que estaba rodeada, trataba de hacer alianzas con todos y se llevaba bien y era más un asunto de balancear el poder. Y entonces lo que está diciendo es, a ver,
tenés un poder emergente en China y en India, ¿para qué te vas a pelear con ellos? Así que se balanceen entre sí. Dale responsabilidades a China, dale responsabilidades a la India. Pero el cuarto principio, ordena la carta. O sea, necesitas atender los problemas a través de una serie de estructuras. A veces Naciones Unidas, a veces la OTAN, a veces la Organización de Estados Americanos. Quinto, pensar de forma simétrica. Hay que responder a los... Y aquí ven la doctrina Trump con Corea del Norte. Pensar de forma simétrica. Básicamente lo que dice es responder a los problemas de forma proporcional y no caigas en la trampa. O sea, esa es la doctrina Trump con Corea del Norte. Cualquier otro gobierno, como les digo, ya hubiera ido a reventar a Pyongyang o ya hubieran hecho una operación para sacar a Kim Jong-un. ¿Y qué están haciendo? No están cayendo en la trampa. A ver, tenés una bomba, no lo hagas porque te voy a mandar aviones. Seguís necio, te voy a mandar aviones. O sea, Estados Unidos no está cayendo en esa trampa. Y lo último, el poder ahora ya no es tener flotas en todos los océanos, ya no es tener bases en todo el mundo, sino que ahora la legitimidad es tu capacidad de definir agendas, definir crisis y buscar apoyo para diferentes procesos. Pero o sea que Estados Unidos va a retirar todo eso que tiene regado a nivel mundial. Esa es la doctrina Trump. Si le va a dar tiempo de hacerlo, habrá que ver. Ojo, Kennedy trató de hacer lo mismo. Kennedy trató de ponerle un freno de mano a la Guerra Fría y antes se lo descabecharon de que lo pudiera hacer. Pero la doctrina Trump es: mi foco de poder mundial ya no va a ser el policía del mundo. O sea, hoy Estados Unidos está diciendo: yo estoy dispuesto a compartir la administración de la aldea global con otros. Y probablemente lo vamos a ver. Pero entonces, y esta es la parte electoral de lo que les venía a compartir el día de hoy. Bajo el principio 1, que hay que elegir, elija prioridades antes de tratar de tenerlas todas. Pues el caso de estudio que les traigo hoy para discusión, o para que lo reflexionemos, es el caso de Centroamérica. Porque efectivamente Centroamérica, dentro de la nueva lógica de elegir prioridades, es prioridad. ¿Y por qué es prioridad? Primero por esto. Digamos que hay una narrativa que se crea aquí. Bien. Este es el historial de guatemaltecos deportados de Estados Unidos. Y hay un dato, a ver si se ve por aquí. En azul, ustedes van a ver los deportados por la vía aérea y en rojo los deportados por la vía terrestre. Y parecería un detalle así sin relevancia. Pero ¿cuál es la diferencia de que a mí me deporten por la vía aérea versus que me deporten por la vía terrestre? ¿Alguien sabe? Costoso. Pueden quedar en un camino. Es donde me agarran. Si a mí me agarran cruzándome la frontera, yo no tengo derecho a absolutamente nada, así que la patrulla fronteriza me monta en un tren, en un bus o lo que sea, me manda a regreso. Versus, si yo ya llegué a Estados Unidos, si yo ya tengo 6 meses, 1 año de estar ahí, y por X día razón descubren que estoy de ilegal, yo ya tengo derechos. Pues como yo ya tengo derechos, me someten a un proceso migratorio. Y si después del proceso migratorio llegan a la conclusión de que igual me van a deportar, me montan en un avión y me mandan de regreso. Entonces la diferencia del medio de deportación, se dan cuenta, del 2013 al 2015, los deportados por la vía aérea cayeron, mientras que los deportados por la vía terrestre subieron. Y el dato del 2013, que estamos hablando todavía de la mitad del segundo periodo del presidente Obama. ¿Por qué se da ese cambio? Ese cambio se da por la aprobación de 2 grandes políticas. La primera política es en el 2012, la política Obama fue la aprobación de 2 órdenes ejecutivas. DACA, que era el Deferred Action for Children Arrivals, y DAPA, que era el Deferred Action for Parents Arrivals, o Parents of Americans, perdón, que básicamente dice: si usted vino a Estados Unidos como menor de edad y ya está aquí, digamos que usted es deportable, pero no va a ser de la vista gorda, no lo voy a deportar. Esos son los famosos Dreamers, que eran esos jóvenes que llegaron a Estados Unidos porque vienen de países en donde había un desastre y entonces fueron a buscar oportunidades. Esa es la política que Trump suspendió hace 3-4 semanas y que dijo que sea el Congreso el que mire qué hace.
Y DAPA, que básicamente es decir, mire, si usted es inmigrante ilegal y ya tuvo hijos aquí, sus hijos son norteamericanos, entonces yo no le voy a violar el derecho de sus hijos de que pierdan a sus padres, así que los voy a perdonar. Entonces, ¿qué pasa? DACA genera un incentivo perverso. El incentivo perverso es que si un menor de edad llegaba a Estados Unidos y ponía pie en tierra firme norteamericana, no lo iban a deportar. Entonces, acción y reacción. Cuando DACA entra en vigencia a partir del 2012, Estados Unidos empieza a enfrentarse a un fenómeno nunca antes visto, que es que entre el 2013 y el 2014 52,000 niños provenientes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras llegan a la frontera sur. O sea, Estados Unidos dice, a ver, jóvenes pueden entrar y se ponen un pie aquí, no los deportan. Y el problema es que esto generó primero una crisis humanitaria. Había un montón de niños sin acompañamiento que llegaban y a ver, probar suerte. Segundo, esto generó un problema logístico en toda la administración pública norteamericana. Y les cuento, por ejemplo, tengo un amigo que es profesor de colegio y él me decía, es que había un lío. A nosotros teníamos como una proyección de presupuesto, es decir, en las clases para sexto, primaria, séptimo grado, vamos a tener 200 estudiantes. Y como en Estados Unidos cualquier persona que resida en un condado tiene derecho a enrolarse en una escuela pública, resultó que habían escuelas que al iniciar el nuevo año lectivo ahora tenían 230 solicitudes, 250 solicitudes, 300 solicitudes. Entonces toda la estructura de planificación de la administración pública norteamericana entró en crisis, porque es decir, yo no tengo la capacidad inmediata para aguantar 52,000 niños de la noche a la mañana. Y entonces, cuando esto empieza a generar un shock en Estados Unidos, le piden al Departamento de Homeland Security que haga un análisis sobre Centroamérica. Dice, a ver, ¿cómo así que de la noche a la mañana me aparecieron 50,000 niños aquí? Quiero entender qué pasa. Y hay un análisis de Homeland Security que básicamente dice, miren, es que el problema es que el Triángulo Norte Centroamericano es una fábrica de pobres. Son países que no tienen capacidad de generar oportunidades de desarrollo, calidad de vida digna para su población. Segundo, la pobreza, la falta de oportunidades, falta de inversión y la falta de crecimiento económico equitativo provoca que la migración ilegal sea la única oportunidad para estas personas. 3. La inseguridad, criminalidad organizada, pandillas, narcotráficos impide la atracción de inversión a esos países y no solo atenta contra la calidad de vida de las personas, sino que atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Y cuarto, son países que tienen malos mecanismos de gobernanza porque sus gobiernos son disfuncionales producto de la corrupción. Pero no solo eso. A raíz de eso, bajo el principio choose de la geopolítica norteamericana, Estados Unidos dice, bueno, a mí me vale gorro Siria, me vale gorro Ucrania, ya no me importa tanto Corea, ya no me importa Somalia, Centroamérica sí es tema. Y Estados Unidos identifica a Centroamérica como una de sus 5 zonas prioritarias para su seguridad nacional. Las otras son ISIS y Medio Oriente, porque ahí es donde están saliendo todos los terroristas. Corea, porque ahí es donde está saliendo por la amenaza nuclear. Afganistán, porque tienen 250,000 hombres ahí. Y la quinta fuente de amenaza a la seguridad de Estados Unidos es México. O sea, esas son los 5 zonas de interés de Estados Unidos. Todo el resto del mundo le vale oro. ¿Cuál es la quinta? México. Por eso es que estaba como dándole clases a todos los políticos centroamericanos Pero hay otro efecto más. todos El tema del narcotráfico. Que el tema del narcotráfico, o sea, cuando empiezan a ver, este es el componente de la seguridad, que es decir, bueno, el tema del narcotráfico, que ese ha sido un punto de interés de Estados Unidos. Las rutas del narco, no sé si les puse la otra filmina, no. Las rutas del narco han ido cambiando. Antes las rutas del narco eran terrestres. Después se volvieron marítimas, pasaban por Haití y demás. Después se volvieron aéreas. Pero de unos 4 años para acá, las principales rutas del narco, la droga viene a Guatemala, o en el Triángulo Norte Centroamericano, la consolidan y de ahí pues, se pierde porque nadie sabe qué pasa. Entra a México y eventualmente entra a Estados Unidos.
Entonces hay una sumatoria de variables. O sea, la sumatoria de variables es: hay un problema de migración, hay un problema de desarrollo y hay un problema de seguridad. Triángulo Norte Centroamericano es un dolor de cabeza. Y entonces, derivado de eso, tal vez voy a empezar por esta otra. Derivado de eso, hay toda una estrategia de Estados Unidos para Centroamérica. O sea, ustedes pueden meter a la página del Departamento de Estado, a la Subsecretaría para Asuntos Políticos, el Buró para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, y ahí es donde ustedes van a encontrar todo lo que se denomina la estrategia de intervención en Centroamérica. Y ahí es donde básicamente dice: miren, los objetivos de la estrategia de intervención en Centroamérica son 3: prosperidad, seguridad y gobernanza. Y lo interesante, por ejemplo, en el eje de prosperidad, dice: objetivo número 1, fortalecer las instituciones centroamericanas, promover la facilitación de comercio a través de los tratados de libre comercio existentes. La ley que se aprobó ayer, entonces. Cabal, el acuerdo de facilitación de comercio, la reforma de comercio. 3, integrar Centroamérica con un integrado Norteamérica, o sea, facilitemos el comercio con México. 4, promovamos la integración del transporte y de todo el tema de aduanas sin fronteras. Ahí está el tema de la unión aduanera con Honduras. Promover mecanismos más eficientes y sostenibles de energía. Reducir la pobreza. Educación y desarrollo de la fuerza de trabajo. Desarrollo de empresas y mejorar el resilience, que es básicamente la sostenibilidad de negocios. Ese es el eje de prosperidad. Y esto es lo que se enmarca dentro de lo que se denomina como la Alianza para la Prosperidad. En seguridad, objetivos: promover la reforma policial, mejora la seguridad comunitaria, o sea, aquí hay que crear policías comunitarias, mantener la cooperación en defensa, atacar el crimen organizado y mantener el diálogo de alto nivel. Y a nivel de gobernanza, los objetivos de gobernanza son: objetivo número 1, atender la corrupción, invertir en reforma al servicio civil y mejorar la capacidad fiscal de los gobiernos, mejorar el rol de la sociedad civil, fortalecer las instituciones de justicia y mejorar y fortalecer las instituciones democráticas. La justicia va más o menos caminando. O sea, miren, esta es la estrategia del Departamento de Estado. Pero, ¿y Guatemala, que es próspera, es parte de todo esto o es una iniciativa? Es una iniciativa regional para los 3 países. Pero basado en esto. Ajá. Y es lo que el presidente Jimmy no quiere entender, o es que sí entiende pero no lo practica. Es que, miren, aquí es donde viene las siguientes consideraciones. Consideración número 1: hay un error en cómo se está juzgando los intereses geopolíticos norteamericanos, porque se ha desarrollado la narrativa que la Alianza para la Prosperidad era una propuesta demócrata. Mentira. La Alianza para la Prosperidad es un acuerdo bipartidista que surge a partir de lo que les mencionaba. El día que el Homeland Security pone a Centroamérica en uno de los 5, o en el Triángulo Norte Centroamericano, en una de las 5 zonas de interés geoestratégico de Estados Unidos, ahí las divisiones demócratas, republicanos, Hillary, Trump, ahí se borraron. Entonces ahí el consenso es: Centroamérica es un dolor de cabeza y hay que hacer algo con Centroamérica. Entonces parten de esa estrategia. Entonces el error es pensar que esa estrategia, porque nació en tiempo demócrata, es una política demócrata. Y el indicador clave de lo que les menciono, y por eso me equivoqué en el orden, es esto. Este es el Consolidated Appropriations Act. Y si ustedes ven la fecha de aprobación, 5 de mayo del 2017. Este es el presupuesto federal de Estados Unidos. Todos estos documentos ustedes los pueden buscar en Google y ahí los van a encontrar. Ahora, ¿qué tan efectivo? Bueno, es que ese es el foco, la discusión final de todo esto. Pero, ampliando un poco más, ¿va el Triángulo Norte se logra hacer bien? ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Bueno, Costa Rica no necesita nada, pero Nicaragua...
Bueno, Costa Rica sí, pues, pero, o sea, no está como el Triángulo Norte. No es tan prioridad. Ajá. No es prioridad. Porque básicamente el Triángulo Norte Centroamericano está llamado a ser lo que en geopolítica se conoce como... Entonces, la decisión de Estados Unidos es que México, Guatemala, Salvador y Honduras van a hacer su buffer zone con el resto del continente. Y casos de buffer zone en el mundo, miren, el surgimiento de Uruguay. Uruguay es el caso paradigmático de un estado tapón. Lo que pasa es que Uruguay surge porque había una pelea imperial entre el imperio español y el imperio portugués por controlar toda la costa del Atlántico. Pelea que la heredan a los países republicanos independientes de Argentina y de Brasil. Entonces hay un momento en donde Argentina y Brasil tienen que llegar a la conclusión de decir, si no nos queremos matar por el resto de nuestra historia, hay que crear un estado intermedio que sirva de balance. Uruguay. Algo similar pasa, por ejemplo, con Bélgica. Si ustedes estudian el estallido de la Primera Guerra Mundial, Bélgica cumplía el objetivo de ser como el buffer zone entre Francia y Alemania. Por eso es que Bélgica siempre se garantizó como independiente. O Suiza, en el caso entre Austria y Francia. O sea, es el surgimiento de esos países que se crean precisamente como mecanismos de tapones entre una zona conflictiva y mis intereses. Como obviamente ahora, se ha modernizado el jueguito de la geopolítica internacional, o sea, aquí no están creando un nuevo país, lo que están haciendo es crear una zona de seguridad donde dicen, yo aquí me voy a asegurar que esto esté limpio. Porque si esto está relativamente limpio, yo sé que aquí no están pasando cosas raras, ¿qué hay de esa frontera para allá? A ver, Nicaragua, si los rusos están ahí metidos, bueno, si los chinos están ahí metidos, ¿qué voy a hacer? Pero hay un buffer. Es que dice que yo le decía que dice que ahí donde se cae la tesis que mantuvieron durante mucho tiempo sobre lo de la intervención de Dr. Robinson y todo esto, incluso el viaje que se hizo de Estados Unidos a Washington a tratar de cambiar la dirección de las políticas hacia Guatemala, jamás iba a pasar, pues eso estaba ya establecido desde hace rato y sí iba a seguir en esa misma línea. Una observación del día de hoy, creo que viene a reforzar esto. Declaración del embajador que acaba de venir, dice, tuvimos una conversación con el presidente Morales sobre los temas y desafíos que compartimos. Coincidimos en que vamos a trabajar juntos en los tres grandes temas como lo son la seguridad, la prosperidad y la buena gobernanza. O sea, como que no muy coincidimos, sino ya. Ese es el plan. Y por eso la estrategia de nombrar un gobernador guatemalteco también están asesinados. Esa es tu agenda. Bien. Y si quieren entrar a leer ¿cuál es la definición operativa de prosperidad, seguridad y buena gobernanza? El objetivo deseado, cuáles son las presunciones, las líneas de acción. Y aquí ustedes pueden meterse a prosperidad. Prosperidad. Exacto. Estas líneas de acción, prosperidad y integración regional, ahí están todas las acciones. Mejorar seguridad, ahí están todas las acciones. Gobernanza, ahí están todas las acciones. Esa es la estrategia. Y eso está en el Departamento de Estado de hoy, de Rex Tillerson. Pero si ustedes se metían a ver esa misma página en el 2015, 2014, parecía lo mismo. El otro dato es este, que se los tenía ahí en la presentación, pero también para si lo quieren buscar y verlo despacito. Este es el presupuesto federal de Estados Unidos. Este es el equivalente a la ley general de presupuesto de ingresos y egresos del departamento. Ustedes pueden venir y buscar la sección, creo que es la 7045. Aquí está. Centroamérica.
toda la estrategia de Centroamérica, financiamiento, obligaciones, asistencia, ¿cómo se llaman? Los condicionamientos. El 25% de la asistencia está condicionada a informarle a los ciudadanos los peligros de viajar a la frontera sur de Estados Unidos. O sea, gobierno, vos le tenés que decir a tus ciudadanos que si se vienen a Estados Unidos, no los vamos a recibir. Combatir el tráfico humano y el contrabando humano, mejorar la seguridad fronteriza, incluyendo prevenir la migración ilegal, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Cooperar con los Estados Unidos y sus agencias y otros gobiernos en la región para facilitar el retorno, repatriación y reintegración de los migrantes ilegales que arriban del sureste. Pero luego me dice, un 50% va a estar condicionado a que el secretario de Estado certifique y reporte a los comités del Congreso que tales gobiernos están tomando las medidas necesarias para atender los siguientes temas. Primero, trabajar de forma cooperativa con una entidad autónoma, responsable, accountable, para dedicarse a supervisar todo el trabajo del plan. ¿Qué plan? Plan de la prosperidad. 2. Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución de actuales y anteriores oficiales de gobiernos que creíblemente sean señalados de ser corruptos. 3. Implementar reformas políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo aumentar la capacidad e independencia del sistema de justicia y la oficina del fiscal general. 4. Este es un tema de comunidades, combatir las actividades de pandillas, tráfico de drogas, crimen organizado. 6. Investigar y perseguir en el sistema de justicia civil al personal de gobierno, incluyendo militares y personal de policía que creíblemente hayan sido señalados de haber violado derechos humanos y asegurar que ese personal coopere con tales casos. 7. Coopere con comisiones contra la impunidad, contra la corrupción y la impunidad y con organizaciones regionales en temas de derechos humanos. 8. Apoye programas para reducir la pobreza. 9. Implemente un plan que incluya como objetivos, este es interesantísimo porque acá no hay. Benchmarks es como factores de comparación y temporalidad para crear una fuerza profesional y accountable de policía y terminar el rol de los ejércitos en seguridad interior. O sea, ¿se recuerdan el debate de principio de año? De que las patrullas combinadas de la noche a la mañana se echaban para atrás, ahí está. 10. Proteger el derecho de partidos políticos opositores, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y sociedad civil para operar sin interferencia. 11. Incremente los ingresos de gobierno, incluyendo la implementación de reformas fiscales y fortalecer las agencias aduaneras. Y 12. Resuelvan las disputas comerciales, incluyendo la confiscación de propiedad entre Estados Unidos y tal gobierno. Ahí está, esos son los puntos de agenda. Este cuate que tiene Guatemala próspera, ¿cómo es que se llama este? Que escribe, que tiene un montón de libros, El que dijiste, John Maxwell. O sea, este cuate sí está metido entre toda esta política, se podría decir. El cuate que dice que se vino caminando a Estados Unidos para Guatemala y que... pero es más... Es un show más para llevar a cabo esto. Va, y miramos esto. ¿Quién propuso esto? Paul Cook, republicano. Estas normas son republicanas. Pero lo interesante... Es Pepe. Por ejemplo, 2016. Ya oíste. Negando que las buenas. Por eso hay que crear una fundación contra el terror. Este es del 2016. Del 2016. Ya está escrito. Este es el Consolidated Appropriations Act del 2016 y dice lo mismo. Buscamos el Consolidated Appropriations Act del 2015 y dice lo mismo. Consolidated Appropriations Act del 2014 y dice lo mismo. O sea, esta es una política que lleva 4 años.
La embajada acaba de abrir como no sé cómo llamarle, un grupo para ir a Estados Unidos, ir a negociar y traer más negocios. Ajá. Sí, inversión. A Detroit creo que iban a ir al negocio. Comercial. Es el tema de atraer inversión y prosperidad. Y detrás de seguridad. Así está Jimmy, ¿no? Y esta es la otra, por ejemplo. Hay que le hagan caso, que no van a cagar. Esta es la oficina del Departamento de Estado que está encargado de International Narcotics y Law Enforcement Affairs. Y a ver si todavía, a ver si tal vez no la han actualizado. Y ese trabajo lo tenía antes de Luis Herrera, con Robinson. Entonces, ¿a qué tipo de funcionarios nos están mandando? Expertos en combate de drogas y de law enforcement. Y se van a dar cuenta de algo y les apuesto un café. Querían afuera el Cristo negro. Y les apuesto una cosa, que Todd Robinson, cuando eventualmente actualicen esta página, que no lo sacan ahí. es que por eso digo, eventualmente cuando actualicen esta página, aquí ya lo actualizaron porque el jefe de esta oficina es William Brownfield. William Brownfield ya pasó a retiro hace El como zar 2 o 3 meses. del combate al narcotráfico. El zar del combate al narcotráfico. Les apuesto un café Que va a ser el a que quien va a asumir el zar del combate al narcotráfico va a ser Todd Robinson. O sea, es una puerta giratoria. Entonces digamos que toda esa hipótesis de que sí que era demócrata, que se va ahora lo van a regresar a sacar fotocopias al Departamento de Estado. y se va a estar riendo igual que Entonces, a ver, digamos que esto al final, lo que estamos viendo aquí, y esa es la hipótesis geopolítica, este es el primer caso. De la otra semana, hoy quería aplicar un poco lo Miguel, la otra semana vamos a ver un poco Corea. O sea, aquí, Por cierto, Estados Unidos va a ampliar más cosas al INTECAF, me imagino. Ay, Dios. a ver, otra vez las reglas de la geopolítica. Escoja. Primero escoja. Entonces, ¿qué es Estados Unidos? Escoger entre Libia y Centroamérica. Yemen y Centroamérica. No, Centroamérica. Luego, no promueva intereses específicos, promueva reglas generales. Mantener una buena relación con todos, no te pelees con nadie. Ordene a la carta, atender los problemas a través de diferentes estructuras. A veces, Naciones Unidas. Cuando me resulta que me topo con una organización de Naciones Unidas que ya estaba aquí, ¿para qué voy a crear yo mi propia oficina en Guatemala para combatir la corrupción? Ya está. Piense de forma asimétrica, responde a los problemas de forma proporcional y no caigas en provocaciones. Y la legitimidad es el poder. Entonces, juzgar la actuación geopolítica de Estados Unidos ahora se debe hacer bajo esas 6 normas. Ojo, porque digamos que este es lo que estamos viendo. Pero digamos que también Estados Unidos, su historial de intervención en países no es el más adecuado. Con 3 honrosas excepciones, que son el Plan Colombia, entre el 2000 y el 2003-2004, el Plan Marshall en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y el Plan 2, que fue el de Japón. Todo el resto de intervenciones de Estados Unidos en el mundo han fracasado estrepitosamente. Por eso era visita. Irak es un desastre. Afganistán, eventualmente, cuando salga, va a ser un desastre. Nicaragua de Somoza, un desastre. En Haití, Estados Unidos intervino como 10 veces. En Cuba, antes de Batista, Estados Unidos tenía la enmienda Platt, que básicamente era su protectorado sobre Cuba. Granada, donde fueron a sacar de la cabeza a Bishop, es un desastre. Vietnam, ¿qué pasó? Y así podemos pasar caso por caso por caso, también señalando que digamos que muchas de estas estrategias de intervención no necesariamente son efectivas. Lo que pasa es que bajo una lógica de la realpolitik, lo primero que hay que entender es, primero, Centroamérica es un centro de interés geopolítico de Estados Unidos. Segundo, hay una estrategia, y es una estrategia que no solo viene ejecutada desde
el gobierno, desde el organismo ejecutivo, sino que trae el respaldo bipartidista del Congreso, un Congreso que ha sido republicano durante los últimos 6 años. 3, hay recursos. El tipo de personal que están mandando a nuestros países también tiene una característica particular, pero también hay que reconocer que estas estrategias generalmente no funcionan. Pues también hay que entenderlo. Y ese es como el estudio de caso número 1 de cómo la factor de actuación de Estados Unidos en Centroamérica es producto, como les digo, de un cambio de condiciones de la política interna de Estados Unidos, en donde dijeron ya no más migración. Y mientras no resolvamos las causales de migración, vamos a hacer dolor de cabeza. 2, Estados Unidos está diciendo ya no más problemas de seguridad. Y mientras no resolvamos los temas de narcotráfico, vamos a tener dolor de cabeza. Y entonces aquí, como les digo, ahí les dejo de tarea que se revisen esos 2 documentitos. Y ahí podemos ver algunos componentes específicos, y a la otra semana pues ya vamos a ampliar el scope, ya no vamos a ir a ver Corea del Norte, ya no vamos a ir a ver Siria, ya no vamos a ir a otros focos de conflicto. Alegre. Bueno, muchísimas gracias.